Gracias, señor presidente. Señorías presentes, decíamos ayer, una vez más traemos una iniciativa que trata de dar respuesta a las situaciones de insolvencia familiar derivadas de un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso, como consecuencia de una crisis económica que sigue aún golpeando con virulencia a la sociedad española. Sí, la crisis. Hay quien está más pendiente del índice bursátil del IBEX 35 y la da por superada, olvidando mirar alrededor, olvidando una sociedad que hoy refleja que 1 de cada 3 niños en nuestro país está en riesgo de pobreza, que 2,3 millones de ellos viven bajo el umbral de la misma y que el riesgo de deudas e imposibilidades de pago de sus tutores y progenitores sigue creciendo. Esta es una iniciativa para dar una nueva oportunidad a las familias, una nueva oportunidad a aquellos que han perdido su vivienda pero siguen pagándola, una nueva oportunidad para no condenar a la muerte civil a quienes se ven en una situación de insolvencia y una nueva oportunidad a esta Cámara. Sí, a esta Cámara. A lo largo de la legislatura, prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios, es posible que el entusiasmo de algunos haya estado muy restringido, efectivamente, prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios hemos ido defendiendo la necesidad de regular un procedimiento concursal personal para aliviar las deudas derivadas de los contratos hipotecarios, facilitar la permanencia en la vivienda y una disminución de la morosidad. Procedimiento similar al de otros países de nuestro entorno, en concepciones jurídicas perfectamente reguladas, asociadas a la responsabilidad limitada del deudor o de responsabilidad sobre las consecuencias sociales por el fomento que hacemos los poderes públicos para acceder al recurso al crédito, y similar a los procedimientos existentes para las deudas empresariales. El éxito de estas iniciativas, pese a contar con el respaldo social y parlamentario, siempre ha sido el mismo: el rechazo del Grupo Parlamentario Popular siquiera a aceptar su tramitación, cuando no ha sido la burla durante el recorrido de esta, como lo fue sobre la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. Pese a ello, nos comprometimos a no cejar en el empeño, a traer nuevas propuestas, a tratar de impedir por todos los medios el embargo de bienes, a evitar las pérdidas de vivienda derivadas de unos contratos hipotecarios en los que los deudores asumían casi en solitario todo el riesgo en la concesión del préstamo. Esta es una oportunidad más para todos los que estamos aquí de demostrar que nos importa la situación económica de las familias más que la preocupación por el saldo positivo de la cuenta de resultados de las grandes corporaciones financieras. Lo que les proponemos, señorías, es que por un momento se olviden del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria y piensen en un sistema de reestructuración y ordenación personal. O, dicho de otro modo, que entendamos que no hay rescate financiero posible sin un rescate ciudadano. Se trata de dar una oportunidad a aquellos que, por circunstancias ajenas a su voluntad, han de destinar más del 50% del conjunto de sus ingresos familiares al pago de las deudas pendientes. Circunstancias que tienen que ver con la pérdida de su puesto de trabajo, con el recorte, que no la moderación, el recorte salarial, la precarización del empleo o con una incapacidad. Circunstancias que se añaden a la pérdida del poder adquisitivo general derivada del recorte de derechos en la reforma laboral, del recorte de prestaciones en los servicios públicos y del aumento constante de los impuestos directos y, sobre todo, del aumento constante de los impuestos indirectos a lo largo de toda la legislatura, aunque ahora los pretendan camuflar. Pérdidas de empleos y de salarios que se suman a la desaparición de becas y ayudas y a la aparición de tasas y repagos, que merman la capacidad de pago de la ciudadanía. También, por supuesto, en el ámbito de la vivienda, con la supresión de los préstamos subsidiados o con una injusta regulación de los créditos sometidos al IRPH. Les proponemos no sentenciar a la muerte civil, no llevar al límite de la exclusión social a aquellos que, tras la ejecución de sus bienes en cuantía insuficiente para la liquidación de sus deudas, no tienen la oportunidad de rehacerse económicamente
y ya ni siquiera pueden suscribir un contrato de suministro o ser titulares de una simple cuenta corriente. Mediante esta proposición se crearía un procedimiento extrajudicial previo al concursal mediante el que el deudor, con el asesoramiento de una organización de consumidores, si así lo desea, podrá promover un acuerdo con sus acreedores sobre la base de sus bienes y derechos. A partir de ese momento, y previa comunicación a los acreedores, al Banco de España y a los juzgados, se suspenderían los procedimientos existentes y cobros de intereses moratorios e indisponibilidad del patrimonio hasta la elaboración de un plan de saneamiento económico en un plazo no superior a 3 meses y con el acuerdo de los acreedores que permita la recuperación económica sobreendeudada y evitar esa situación de exclusión social. Si este intento de acuerdo vía convenio fracasase, se recurriría a la vía judicial para solucionar ese mismo sobreendeudamiento de acuerdo con las normas previstas en el concurso de acreedores. Mediante la misma, el órgano jurisdiccional, con el mismo ánimo de evitar la exclusión social, garantizar el pago y recuperar la economía, podrá adoptar medidas de fraccionamiento de pagos, reducciones de los tipos de interés al interés legal, suspender los efectos de las garantías reales, condonar parcial o totalmente las deudas, los intereses moratorios, las indemnizaciones o los gastos y prorrogar los plazos. En definitiva, se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores y una garantía de cobro también a los acreedores. Pero queremos ir más allá. Cumpliendo con nuestro compromiso, esta también es una nueva oportunidad para aquellos que han sido desahuciados y, pese a haber perdido la propiedad de su vivienda, siguen siendo titulares de un crédito hipotecario que tienen que seguir pagando, que ven cada día cómo a las entidades financieras se les hace la dación en pago mediante el Banco Malo, mediante la Sareb, mientras sus viviendas permanecen vacías o son convertidas en objeto de especulación por parte de fondos buitres, a veces directamente por parte de administraciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno se empeña en afirmar que mediante la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, ha solucionado este problema. Pero las cifras, las situaciones que conocemos cada día, al menos los que conocemos cada día, aquellos que cogemos el teléfono a la gente que lo está pasando mal, no como cuando llaman al Ministerio o a algún otro departamento de Gobierno en el que se le desea a los ciudadanos suerte en el proceso, demuestran que esto no es cierto, que la ley se ha convertido en un auténtico fracaso. Presumen de haber regulado la dación en pago, pero no lo han hecho. Ni mucho menos han tenido en cuenta las propuestas de las iniciativas ciudadanas ni de la plataforma de afectados. Se han limitado a no prohibirla, a someterla a un código de buenas prácticas y a establecer unos criterios tan restrictivos que impiden poder acceder a la misma. Esta iniciativa podría dar respuestas a los que lo han perdido todo, pero también convertirían en derecho, en acción real y no en mera propaganda sometida a una buena práctica, la reestructuración de las deudas que impida que se produzca la pérdida de la vivienda y que posibilite además que los deudores de préstamos hipotecarios sigan sometiéndose al pago de una enorme cantidad de cláusulas abusivas, o al menos no lo hagan aquellos que se encuentran en una situación económica más compleja, los y las que están al borde de la exclusión social. Permitirían que la gente pudiera permanecer en su vivienda. En cualquier caso, les anunciamos nuevas iniciativas para regular todas estas cláusulas abusivas. No parece justo que, mientras vemos cómo dirigentes de las patronales declaran su concurso de acreedores para liberar y ordenar sus deudas, mientras proponen contratos sin indemnización por despido, los que queden con indemnización serán tributados, además, según la reforma del ministro Montoro, ignoremos siquiera la posibilidad de legislar para que justamente quienes se ven privados de esos contratos puedan acceder a una reestructuración de sus deudas que les garanticen un respiro económico y no les condenen a la exclusión. Son muchas oportunidades en una sola proposición de ley. No dejen, por favor, que la gente las pierda. Nada más y muchas gracias.